pues contentas estamos esta mañana porque vamos a recibir, vamos a empezar el día de hoy una nueva serie. Una nueva serie que yo creo, primeramente el Señor, vamos a ser muy bendecidas. Es un tiempo en el que el Señor, tiempo atrás, ya me había puesto en mi corazón este tema, esta palabra de fructificar. Y la traía yo dando vueltas y fructificar y fructíferas y platicando con mi esposo le decía yo, es que traigo aquí una serie, pero no sé cómo llamarle, pues de la manera más sencilla. Mujer, nos dice esta mañana el Señor, fructifica. Así va a ser el título de nuestra serie que vamos a empezar hoy. El Señor nos quiere que seamos mujeres fructíferas, ¿verdad? Y esta oración es como este título es como una oración que nos invita. O sea, quiere decir que tenemos que poner nosotras también de nuestra parte, ¿verdad? Mujer, te dice esta mañana, fructifica. Es como que un mandato del Señor, que fructifiquemos, ¿verdad? Porque Dios nos da todo. Ya lo más difícil, que es dar su vida, ya lo hizo por nosotras. Ahora lo tenemos a Él y a su Santo Espíritu para poder andar en este camino difícil, pero de su mano, ¿verdad? Que Él nos va a ayudar. ¿Cuántas desean ser mujeres fructíferas? Amén. Entonces, ¿van a venir? ¿Van a venir a la serie, a todas las reuniones que tengamos? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque queremos dar ese fruto que va a bendecir a los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, pues acá las esperamos con mucho gusto para la siguiente. Y bueno, empezando con este tema, nuestro primer tema es como un árbol de vida. Este es nuestro tema de hoy, como un árbol de vida. Y hace algunas semanas o meses atrás, más o menos empezando la primavera, nuestra ciudad, el Tabasco, ¿verdad?, se vistió de hermosos árboles, ¿verdad? Salíamos y podíamos ver esos árboles majestuosos, llenos de flores, de muchos colores, ¿verdad? ¿Sí lograron verlos? De muchos colores, los rosas, amarillos, y de verdad es deleitoso ver esos árboles tan bonitos. Y también árboles frondosos, llenos de follaje. Esos árboles, a mí en lo particular me gusta mucho el árbol de hule, por cómo tiene su hoja, ¿verdad? Muy brillosa, muy bonita, pero se me fue ahorita el nombre, que es el de aquí muy, muy típico, que es muy grandote. Ceiba, la ceiba es hermosa también, ¿verdad? Son árboles majestuosos, donde el tronco, ¿verdad?, ancho, donde dejan ver su follaje, muy, muy bonito. Y bueno, ¿por qué empezar a hablar así, verdad? ¿Por qué mencionar a los árboles? Bueno, pues como les digo, nuestro primer tema es como un árbol de vida. Así nosotras queremos ser, ¿verdad? Como ese árbol lleno de vida, hermoso. Y vamos a estudiar el Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1 al 3. Se los voy a leer en Dios habla hoy. Bueno, primero en Reina Valera. Escuchemos Reina Valera. La mayoría de las que estamos aquí tenemos Reina Valera. Y Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Quién quiere ser como ese árbol? ¿Verdad? Todas siendo prosperadas y dando el fruto a su tiempo. Bueno,
vamos a imaginarnos un árbol plantado a la orilla de un río, como lo dice aquí este salmo. Imagínense, todas yo creo que hemos visto un árbol que está a la orilla de un río, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Verdad? Vemos que es muy frondoso, sus hojas siempre están verdes, ¿verdad? Ahí siempre podemos ver a la orilla de un río árboles dando aire fresco. Es más, algunos árboles, no sé si han visto que su tronco está como que inclinado hacia el agua. Tiene cierta inclinación hacia el agua, ¿verdad? Como si quisieran estar muy cerquita del agua. Algunos de ellos, otros están tan cerquita que están dentro y forman como un columpio. Cuando estaba yo pensando en esto, recordaba, cuando era pequeña, mis papás y a mi familia, mis hermanos, solíamos ir a un río en donde había muchos árboles. Y un árbol muy particular estaba a la orilla del río, pero su tronco tenía una forma como de columpio, estaba muy cerquita del agua. Y eso era donde las personas nos sentábamos y podíamos disfrutar con los pies el pasar del río, y otros niños se tiraban de ahí al agua, y bueno, era un tiempo bonito porque esos árboles daban sombra, ¿verdad? Y mucha frescura. ¿Cuántas de aquí quisiéramos estar ahorita en ese lugar, verdad? Ahorita con tanto calor, disfrutando del arroyito de agua fresca. Bueno, este lugar nos ofrece esto: frescura, saciedad, alivio, ¿verdad que sí? Cuando vamos ahí sentimos alivio, ¿verdad? Porque aquí nos quita ese calor extremo que hay aquí en la ciudad, nos da tranquilidad, nos da gozo estar en esos lugares. Bueno, pues déjenme decirles que Dios es el que nos puede dar un lugar mejor que este que les estoy describiendo. Un lugar mejor que esto. Pero hay una realidad también que no podemos negar, y es que muchas de las que estamos aquí, muchas mujeres de las que están aquí, pudieran estar en un lugar muy hermoso, muy hermoso. Algunas de ustedes a lo mejor viven en un lugar en donde haya mucho árbol y puedan ver esto, pero no disfrutan verdaderamente de las bendiciones de las cuales están rodeadas. Realmente no están disfrutando. Como les digo, hay quienes viven en lugares muy bonitos como este que les acabo de mencionar, ¿verdad? Pero a lo mejor cuando salen de su casa hacia el trabajo, no logran apreciar la belleza que hay a su alrededor, ¿verdad? Esos árboles hermosos, no logran verlos, sino van con la monotonía, ¿verdad? De todos los días, la rutina que ya no te detienes a ver lo hermoso que hay a tu alrededor. Tus ojos ya no logran apreciar las bendiciones y las bondades que Dios nos está dando a pesar del intenso calor que hay allá afuera, ¿verdad? Ni tampoco te estás deleitando en estos hermosos regalos del Señor que trae para ti. ¿Pero por qué será? Porque en tu interior, ¿qué puede haber? Presiones, preocupaciones de todos los días, que si el hijo ya se enfermó, que si ya se me hizo tarde para ir al trabajo y vas corriendo y no logras deleitarte, ¿verdad? Incluso el pecado también te nubla de muchas cosas, amargura en tu corazón. Todo esto no te deja ver estas hermosas bendiciones. ¿Y qué pasa? Que hay sequedad dentro de ti. Te estás marchitando sin darte cuenta, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien más se pudiera estar deleitando y tú ni siquiera te estás dando cuenta de lo que está enfrente de ti, ¿verdad? Todas de las que estamos deseamos estar llenas de paz, ¿verdad? Queremos esa llenura, esa paz, esa quietud, el alivio, descanso,
la bonanza que Dios nos puede dar, en donde podamos disfrutarlo, pero ¿sabes cómo? Desde tu interior. Todo esto que te estoy diciendo, tú no lo puedes disfrutar si tu interior está seco, ¿verdad? Está marchito. Y fíjate, a donde quiera que vayas, al lugar que tú vayas, eso te va a acompañar. Y no me vas a dejar mentir, ¿sí o no? Muchas veces en nuestras actividades cotidianas que hacemos, estamos intranquilas, preocupadas, afligidas, ansiosas y mucho más, ¿verdad? Si vas a tu cita del salón de belleza o vas y que te tienen que ir a cortar al pelo, ¿quién te acompaña? La angustia va contigo, ahí va contigo acompañándote, ahí va contigo y te acompaña. Si te vas de vacaciones que dices, ahora sí me voy a ir a la casa de mi mamá o me voy a ir a la playita o me voy a donde sea, al campo, ¿quién es la primera que se mete a tu maleta? ¿Verdad? Las preocupaciones, el estrés no se quedan en tu casa, ahí te los llevas y van contigo todo eso. Y ahí va, si te vas al supermercado, dije, ahora sí voy a ir tranquila al supermercado. Pues no, resulta que la ansiedad es tu fiel compañera porque ya viste que los precios aumentaron y nos entra la angustia y hasta algo se nos hace aquí en la panza, ¿verdad? Que ahí nos está acompañando, ¿sí o no? Cierto, ¿verdad? Ahí van con nosotros. Bueno, muchas veces por fuera aparentamos estar tranquilas. Decimos, no, pues es que yo soy cristiana, ¿verdad? Y confío en el Señor. Bueno, por fuera pudieras estar tranquila, ¿verdad? La familia a lo mejor te percibe tranquila, pero resulta que no, ¿verdad? Todo está internamente. Internamente estás teniendo una guerra con tus pensamientos. Y ahí estás con una situación, le estás dando y dando vueltas y sigues. Con nuestras emociones igual, de pronto amaneces muy bien y al ratito, híjole, que ni te volteen a ver. Y ahí estamos, nuestros recuerdos igual. Es más, tu hijo te habla, mamá, y tú así como que, ay, te fuiste, con eso que traes cargando. Incluso también con tus deseos y anhelos que estén fuera del plan de Dios. Ahí estás insistiendo, ¿verdad? Todo esto. Pero miren, volvamos al ejemplo de los árboles. Hay árboles muy hermosos, como les mencioné, pero también hay árboles que ni siquiera volteamos a ver, ¿verdad? Ni siquiera. Está un árbol así, a mí me gustan mucho estos amarillos que le cuelgan como racimos, son hermosísimos, no sé cómo se llaman, pero si hay un arbolito chiquito que no tiene hojas, que está seco, pues ni lo volteas a ver el grandote, ¿verdad? Y muchas veces pasa esto, que nosotras estamos tan secas que lo de afuera no es atractivo. Y no hablo de una sensualidad, no, sino no somos atractivos, no mostramos la belleza interna que podamos tener, ¿verdad? Y no es porque no seamos muy agraciadas, no, aquí todas somos bellas, pero ¿qué hay adentro, verdad? Que estamos proyectando esa sequedad en nuestro ser. Vamos a ver rápidamente cómo es que funciona un árbol internamente. Muy rápido. Un árbol, ¿qué necesita para poder vivir? Agua, ¿verdad? Y dentro de esa agua, pues ¿qué vienen? Sales minerales y todo lo que necesita. Todos esos nutrientes para que ese árbol se mantenga con vida, ¿verdad? Mientras más cerca este árbol esté de la fuente, tendrá más probabilidades de crecer, de robustecerse, no pasará sequías, sus raíces serán profundas, estarán fuertes y arraigadas, ¿verdad? Sus hojas estarán llenas de vida y sus frutos será muy apetecible. Ese es un árbol hermoso. Ahora, ¿qué pasa si este árbol crece sin agua, lejos de ese manantial de agua? Bueno, pues su crecimiento será más lento,
más lento. Ahí vas a verlo y apuradamente y creció un poquito, lento su crecimiento. Pero también corre el riesgo de que se seque y que sus raíces no tengan fuerza para arraigarse y sus hojas estarán sin vida, estarán muertas, se secan. Ahora, vamos a hacer la comparación con nosotras. ¿Cómo funcionamos nosotras internamente? Bueno, pues digamos, sabemos que nuestro funcionar es más complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos formados por cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Tenemos un cuerpo físico que necesitamos alimentar, sí o sí, ¿verdad? Sí o sí necesitamos alimentarnos con los nutrientes suficientes, adecuados para poder estar bien. Y cuando tú ves una persona bien nutrida, se nota en su piel, se nota en su rostro, en su cabello, en las uñas. Eso se puede notar, ¿verdad? La textura de su piel, su luminosidad y todo. Pero aparte del cuerpo, también necesitamos nutrir nuestra mente y nuestro espíritu. Porque a diferencia de las plantas, ¿verdad? Nosotros tenemos estas dos más, el espíritu y el alma. Las plantas no. Ahora, ¿qué pasa si no estamos bien nutridas en estas tres áreas de nuestro ser, de nuestro cuerpo? Si no nutrimos bien nuestro cuerpo, ya sabemos qué nos pasa, nos enfermamos, nos empezamos a marchitar, a secar, nuestra piel se empieza a ver pálida, ¿verdad? Nuestra mente, ¿qué pasa si no alimentamos bien nuestra mente? Pues empieza a divagar, nuestros pensamientos nos empiezan a abrumar y a bombardearnos con mentiras sobre nosotras mismas. Fíjense, ven por la importancia de alimentar nuestra mente, nuestro corazón. Enseguida nuestra mente empezamos a pensar y decir, es que ya no valgo nada, es que no, la verdad, pues no valgo nada, no encuentro valor en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Nunca podré ser una mujer diligente, nada se me ve bien, empezamos a pensar, ¿verdad? Mi esposo, la verdad, siento que no me ama como dice que me ama. Y la persona que me acaban de presentar seguramente no le caí bien. Y empezamos a pensar un montón de cosas. Nunca podré ser esa mujer virtuosa, esa mujer diligente, ¿verdad? Esa mujer piadosa que Dios quiere que sea. Siento que no puedo y ahí nos vamos. El servicio que estoy haciendo, siento que no le está agradando a Dios. Y bueno, y ahí empezamos a pensar cosas que nos estamos dañando a nosotras mismas. Bueno, ¿quién es el que se encarga, digamos, de equilibrar, de regular estos pensamientos que hay, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra alma, de equilibrar nuestras emociones? ¿Quién se encargará? ¿Quién? Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Es el que se encarga de limpiar. Él es el único que tiene el poder para guiar y gobernar sobre nuestra alma y corazón. Él es el único, ¿verdad? Pero le damos cabida a otras cosas. Si tu espíritu está desconectado a la fuente de vida que es Dios, entonces, ¿qué pasa con tu salud espiritual? Como comúnmente lo llamamos, tenemos anorexia espiritual, estamos débiles, muy débiles, ¿verdad? Estamos secas, marchitas del espíritu y nos parecemos a ese arbolito que les mencioné hace rato, ¿verdad? Ese arbolito que nadie quiere voltear a ver. Y vuelvo a lo mismo, y no es porque nuestra apariencia no sea muy hermosa, no, somos hermosas porque somos creadas por nuestro Señor, pero el problema está en lo interno. ¿Qué hay allá adentro? ¿Por qué se está secando? ¿Por qué nos estamos secando? Bueno, pues una de las razones
por las cuales pudiéramos estar secas, marchitas, sin vida, las encontramos precisamente en el Salmo. Vamos al Salmo 1:1 y lo vamos a leer en lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Salmo 1:1. Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Miren, aquí está muy claro. Dice que Dios no bendice a quienes siguen malos consejos. Dios no nos puede bendecir. Dios no va a bendecir a quienes se juntan con malas compañías. Dios no va a bendecir a quienes andan con las personas que se burlan de Dios, con los escarnecedores. Ahorita vamos a entender un poco más. Tal vez tú pudieras estar fuera de la bendición de Dios, ¿verdad? Porque no estás haciendo lo que Dios está pidiendo. Aquí la bendición en Reina Valera es bienaventurado, ¿verdad? Aquí bienaventurado y significa dichosa, significa afortunada. Entonces, si tú no estás siendo ni dichosa, ni afortunada, ni feliz, ni alegre, es porque estás haciendo todo lo contrario a lo que Dios está pidiendo, ¿verdad? Quienes no hacen, o más bien quienes hacen estas cosas de andar en malos consejos, de andar en malas compañías, de juntarse con los burladores, entonces es una persona infeliz, ¿verdad? Y la palabra bendice, como aquí lo dice en lenguaje actual, en Reina Valera, es aventurado. Y esta palabra es precisamente que habla de una felicidad, de un contentamiento, pero también, fíjense, significa ser recto o estar en lo correcto. Esta palabra no quiere decir que tú vas a estar gozosa momentáneamente, no, es bienaventurado, eres sumamente dichoso si tú cumples con esto, dejas de andar en malos consejos, de andar en malas compañías. La palabra bienaventurado, ¿de qué está hablando? De una felicidad, de una bendición, del contentamiento del hombre o mujer, porque aquí dice que bienaventurado el varón, pero aquí la palabra varón es el hombre en general, mujer, hombre, hombre, mujer, ¿verdad? Bienaventurado el que está bien o en lo correcto con Dios. Esta es una mujer bienaventurada, quien está con Dios. Y esto va a traer como consecuencia llevarnos a la plenitud, ¿verdad? A una realización. Y yo creo que aquí todas hemos escuchado cuando las mujeres dicen, ay, es que me siento realizada. Ahora sí me siento realizada, porque a lo mejor ya me casé, ya me siento realizada porque logré el trabajo que tanto me había yo propuesto tener, o me siento realizada porque ya tengo el negocio tal, o porque tuve hijos, y centramos esa realización en las cosas de aquí. Pero Dios no habla de esa realización, no, ni siquiera se acerca, ni siquiera se acerca. La realización que Dios nos está prometiendo va más allá de este plano terrenal. No se trata de nosotras, de realizarme y sentirme bien con lo que hago yo, no. La realización a la que Dios se está refiriendo es que tenemos que estar en Él, para que sea Él esa fuente dándonos a nosotros. Él es la fuente de la vida y necesitamos estar en Él. A lo que Dios se refiere es todo aquello que trasciende de lo terrenal y se centra en el crecimiento espiritual y la conexión que tengamos con nuestro Creador. Eso es la realización a la que Dios se está refiriendo. Vivir con rectitud
nos ayuda, eso sí, a evitar dificultades y tristezas que muchas personas en el mundo experimentan, ¿verdad? Y que reducen su posibilidad a ser felices. Si no estás siendo aventurada y por lo tanto no estás plena ni realizada como Dios quiere que estés, tal vez es porque más bien es porque estás siguiendo el consejo de los malos. ¿Y a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere seguir el consejo de malos? Bueno, que estás prestando oídos a consejos que no vienen de Dios. Así, simplemente. Por lo tanto, están transformando tu manera de pensar. Y al transformar tu manera de pensar, tu actuar va a ser acorde a lo que estás pensando. Ciertamente en el mundo caído que vivimos recibimos influencias de todos lados, ¿verdad? De los amigos, de la familia, de los medios que nos rodean, la cultura, tradiciones, teorías, recibimos constantemente. Pero aquí es en donde la mujer diligente, nosotras tenemos que estar alertas y no dejar que todo esto entre a nosotros. ¿Qué están sembrando los de allá afuera en nosotros, verdad? ¿Qué estás permitiendo que se siembre en ti? ¿Qué estás escuchando? ¿A quiénes estás escuchando? ¿Verdad? Hay un principio que creo que todas lo sabemos, que es de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Lo sabemos. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar a su carne, de la carne segará ¿qué? Destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, hablándose de Dios, ¿verdad? Del Espíritu, es decir, de Dios mismo, segará vida eterna. Nosotras debemos de tener cuidado, hermanas, ¿qué estamos escuchando? Ciertamente hay momentos en los que vivimos o en los que estemos pasando, en donde haya dolor, sufrimiento, ¿verdad? Pero si vemos bien este pasaje, hay cosas en las que no tendríamos que estar pasando. Por ejemplo, si no sigues el consejo de quienes practican la inmoralidad, si no sigues el consejo de quienes practican la inmoralidad sexual, por ejemplo, no tendrás de qué preocuparte, ¿verdad? Respecto a una consecuencia de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí me estoy explicando? Si tú, por ejemplo, no sigues el consejo de las mujeres que no tienen que hacer muchas veces, que no están muy ocupadas y se la pasan hablando mal una de otra, pues es muy probable que no caigas en chismes y que no te metan en chismes. ¿Por qué? Porque estás apartada, estás siendo cuidadosa, ¿verdad? Entonces, el mal consejo, fíjense, muchas veces también puede venir de uno misma. En el taller pasado hablamos un poco sobre la conciencia, ¿verdad? Y muchas veces esa conciencia nos acusa de lo que estamos haciendo, pero nos está diciendo, eso que estás haciendo no es correcto. Sin embargo, queremos hacer oído sordo a eso que sabemos que está mal. Y nosotros seguimos actuando sabiendo, a pesar de que a Dios no le agrada. Y somos engañadas por nuestro propio corazón. Nuestro corazón, ¿cómo es? ¿Cómo dice la palabra que es? Perverso y engañoso, ¿verdad? Perverso y engañoso. Entonces, a veces ese mal consejo puede venir de nosotras mismas. Es como si, no sé, a lo mejor una amiga te invita, oye, vámonos a desayunar. Y sabes que tienes un cesto de ropa así, que no te preparaste para hacer la comida y sabes que no tendrías que ir porque tienes cosas pendientes en casa. Pero ¿qué dices? No, pues nada más un ratito.
Y cuando te diste cuenta, pues ya son 12, 12:30, 1. Los niños hay que ir a la escuela, el esposo va a llegar. Y bueno, obviamente llega la familia y ¿qué pasa? Pues provocamos molestia. Oye, pero ¿qué pasó? Mira, yo me quería poner esta ropa y no está, y la comida. Entonces, malos consejos a veces vienen de nosotras mismas. Y también algo que debemos de estar muy alertas cuando recibimos también amargura de alguien más. Tampoco somos botes de basura. ¿Se han escuchado eso? ¿Verdad? Que no somos botes de basura de estar escuchando y escuchando y escuchando. No. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, de llenarnos, y es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a frenar, a ser sabias, poder discernir. El otro punto que nos habla de ese mismo versículo es que cuando andamos o cuando caminamos en malas compañías, fíjense, primero, fíjense cómo podemos ir en descenso para tener esa sequedad interna. Primero, escuchando. Es decir, tú ya no estás escuchando la palabra de Dios, que es la fuente de agua viva, sino que estás escuchando otras cosas. Y después de escuchar, viene el andar, el caminar. ¿Con quiénes? Pues con malas compañías. Que dice que a veces las amistades o las conversaciones corrompen, ¿verdad? Nos corrompen a nosotros. Por lo tanto, ahora tu manera de comportarte no será propio de una hija de Dios. Empiezas a lo mejor a hablar de una manera agresiva y de pronto ya se te empiezan a salir malas palabras porque pues con quienes te estás juntando constantemente las están diciendo. Empiezas a burlarte de tu esposo, hacer comentarios fuera de, y empiezas a caer y empiezas a descender, y tu ser interno se empieza a secar. Imitas conductas y comportamientos, ¿verdad?, de personas que no honran a Dios. Manera de hablar, como les dije, de expresarse, incluso manera de vestir. Ay, es que mi amiga, mira, ese vestido se le ve tan bonito y está siendo muy sensual la amiga. Entonces, aguas, nosotros tenemos que ser mujeres decorosas en todo, ¿verdad? Y terminamos relacionándonos con ellos. El Proverbio 13:20, lenguaje actual, dice: quien con sabios anda, a pensar aprende. Esta versión me gustó mucho, lenguaje actual. Quien con sabios anda, a pensar aprende. Nosotros tenemos que discernir y aprender a relacionarnos con personas, con mujeres que bendigan nuestra vida, ¿verdad? Quien con tontos se junta, acaba en la ruina, nos dice el Señor. Una mujer justa, una mujer piadosa, no tiene miedo a tomar el camino angosto. No debes de temer cuando seas determinante en tus decisiones. Ay, es que si no mi amiga ya no me va a dejar de hablar. Pues mejor afírmate en el Señor para que el Señor ponga el tiempo y el momento para que tú puedas hablarle de Él. Y tú con tu actuar, con tu amor, testifiques en quien has creído. Pero primero afírmate en el Señor, ¿verdad? La mujer justa no tiene miedo de tomar el camino angosto, y en ese camino angosto hay seguridad, hermanas. En el camino angosto a veces duele dejar muchas cosas, pero hay seguridad porque nos llevará a la bendición, nos llevará a la felicidad y a la vida eterna. Amén. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha. Y ese entrad es que habla que nosotros debemos determinar entrar por ahí, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La línea es muy delgada, hermanas, de pensar: ay no, yo ya soy cristiana, a mí no me va a pasar. ¿Se lo han pensado? Y a veces hemos caído
pensar que estamos, ¿verdad?, firmes, y de pronto ya caímos con el jueguito, con el doble sentido, cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y sigue el verso diciendo, y muchos son los que entran por ella. Muchos. El siguiente punto, se juntan con los que se burlan de Dios. Este ya va un escalón todavía más abajo. Primero, escuchamos el mal consejo. Después andamos, el andar, bueno, a lo mejor un tramo, pero ya el se juntan, es que ya hay una relación, ¿verdad? Ya hay todavía más abajo. Aquí ya te vuelves parte de ellos y te vuelves burladora, escarnecedora de Dios. Vas a decir, ay, pero ¿por qué de Dios? Si yo a Dios yo oro, yo leo la palabra, sí, pero estás hablando de otra hija de Dios. Estás murmurando de alguien que es hija de Dios también, ¿verdad? Y es como el pasaje de Pablo, cuando era Saulo, Dios tuvo el encuentro con él y ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Qué dijo Saulo? No, pero si a ti no te persigo, yo persigo a los cristianos. ¿Y qué contestó Dios? Pues que quien persigue a ellos me persigue a mí. Y eso se nos olvida. Hablar, murmurar de nuestras hermanas. Empezamos a criticar, fíjense, a hablar de las debilidades y fallas de otras mujeres, hermanas. Y se nos olvida que nosotros estamos en el mismo camino que ellas. También tenemos debilidades, tenemos fallas, ¿verdad? Estamos igual de imperfectas que la persona con la cual estamos hablando. Esa mujer o ese varón del que estás hablando, como les dije, también es hijo de Dios y también es imperfecto, así como nosotras somos imperfectas. Y olvidamos todo esto y vamos descendiendo y nos vamos secando y lo vamos manifestando con nuestro carácter, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser. Ciertamente pudiéramos decir que hay mucho que criticar de las demás personas. Lo pongo entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos falibles, todas las que estamos aquí nos equivocamos, caemos, pecamos, pero hay que considerarnos a otros, ¿verdad? Como a nosotros mismos, porque estamos en igualdad de condiciones. Yo porque estoy aquí parada compartiéndoles no significa que sea mejor que ustedes. O mi hermanita que está en la puerta recibiendo no significa que sea mejor que ustedes. Todas estamos en igualdad, ¿verdad? De condición. Pero aún, ¿verdad? Todas estamos en crecimiento, todas estamos aprendiendo. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, esa no la sabemos, mire que no caiga. No debemos dar por sentado que a mí no me va a pasar, yo no voy a caer, ¿verdad? Tenemos que estar siempre alertas, viendo qué hay en nuestro interior. Si estamos dejando las ordenanzas de nuestro Señor, entonces vamos en descenso. Vamos hacia la sequedad de nuestra alma. Con todo esto, podemos ver muy claramente que hay una diferencia entre el actuar de la mujer justa, la mujer piadosa y la mujer impía, ¿verdad? Porque hay pensamientos diferentes. Dios dice, no hagas esto. Ok, entonces, si no hago esto, yo me tengo que ir por el camino donde Dios me está diciendo que vaya, ¿verdad? Si nosotros permitimos negligentemente andar por el camino contrario, todo esto va a minar nuestro corazón, lo va a secar, lo va a debilitar, lo llena de todo aquello que quita la paz. Ojo, hermanas, aquí es en donde nosotros debemos de ser muy honestas con nosotras mismas. Nos quita la paz, nos quita el gozo, nos quita la plenitud que Dios quiere que experimentemos. Esa es a la plenitud que Dios quiere que lleguemos, ¿verdad? Que andemos por sus caminos.
Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar todo esto que acabamos de ver? Bueno, pues en el versículo 2 de ahí mismo del Salmo. Yo se los voy a leer en Dios habla hoy. Verso 2 dice, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Y aquí es en donde el Señor nos llama. El Señor sabe, el Señor nos conoce, a Él no lo podemos engañar. La que nos engañamos somos nosotras, ¿verdad? Aquí es en donde debemos de ser sinceras con nosotras. Y quiero que te contestes unas preguntas, ¿sí? Dios ya sabe la respuesta, pero quiero que tú y Dios, a ver, nos pongamos a cuentas. El versículo dice, sino que pone su amor en su ley del Señor. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que te hace feliz? Piensa un poquito. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué verdaderamente importa? ¿Qué amas hacer? ¿Verdad? ¿Qué te emociona? ¿Cuál es tu deleite? ¿En dónde pones tu deleite? Bueno, tus respuestas, no sé, pueden ser muchísimas. Puede ser desde que ames estar con tu familia, está bien, sí, pero ¿cuál es tu deleite, verdad? El placer personal en hacer las cosas que te gusten hacer. También puede ser la respuesta en la satisfacción que tengas por hacer algo. Si en tus respuestas está el no amar y disfrutar la palabra de Dios, estamos ahí en serios problemas. Hay una alerta en nosotras. Si en tus respuestas no estuvo, meditar la palabra o leer la palabra, ¿verdad? O escudriñar, el tener un tiempo a solas con el Señor, ahí el Señor te dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo? Tu deleite, el amor, el gozo que tú tengas, el gusto, la complacencia, puedes medirlo por qué tanto amas la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, el hambre, la necesidad que tengas por el Señor, por estar cerca de Él. Así como ese arbolito, ¿verdad? Que estaba doblado, queriendo estar dentro del agua. ¿Qué tanto deseamos estar cerca del Señor? Quien ama la palabra de Dios constantemente está pensando en ella, meditando, reflexionando cuidadosamente en cada palabra y frase, pero no nada más para memorizarla, sino para aplicarla a nosotros, ¿verdad? A nuestra vida. El amor a Dios se revela en el rechazo al pecado y en la dedicación a obedecer sus mandamientos. Fíjense, el amor a Dios se revela en el rechazo que tengamos al pecado y la dedicación a obedecer sus mandamientos. Es como si lleváramos cada palabra, cada frase de la palabra de Dios que es viva, ¿verdad? Dicha por Dios, es como si lo lleváramos, ¿verdad? A nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. Es como eso que recorre por dentro del árbol, la savia, ¿verdad? Que recorre por dentro. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, es lo que da vida a nuestra mente, a nuestros pensamientos y por lo tanto se va a notar en nuestro exterior. Y como decimos, tristemente muchas mujeres o muchas de nosotras pudiéramos estar estancadas. Todavía no somos esos árboles robustos, estamos ahí estancaditas, sin crecer, no crecemos, no nos desarrollamos, no maduramos, no damos frutos, ¿verdad? Espiritualmente hablando, porque si a algunas nos va bien, bueno, leemos la palabra, pero realmente no la estamos digiriendo, ¿verdad? No la estamos meditando, no estamos permitiendo interiorizar la palabra a nuestro corazón, que llegue a nuestra alma y
y se alimente todo nuestro ser de ella. Necesitamos eso, meditar la palabra. Sigue diciendo el versículo, dice, y en ella medita de día y de noche. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Una mujer piadosa tiene la palabra de Dios en su mente. Y por decirlo así, solamente 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Y dices, bueno, ¿y a la mitad del día qué? Bueno, pues a la mitad del día, pues la aplicamos, ¿no? Hay que aplicarla. Entonces, eso es más que suficiente. O sea, es tiempo suficiente para meditar en la palabra. Esto digamos que prácticamente cubre todo. En la mañana, en la noche, de día y de noche. Hablar, meditar de la palabra. Al meditar, al hacer esto, al meditar la palabra, ¿qué va a pasar? Va a fluir todo el tiempo dentro de nosotros. Va a correr ríos de agua viva constantemente. Por lo tanto, seremos mujeres fuertes como esos árboles de los que estamos hablando, ¿verdad? Y miren, vamos a tomar ya el último versículo que estamos desarrollando. Veamos lo que Dios nos promete. Fíjense, aquí hay una hermosa promesa, pero siempre y cuando estemos ahí, deleitándonos con la palabra de Dios, meditando su ley. Es ahí donde debemos de encontrar el deleite. Es entonces cuando seremos esas mujeres bienaventuradas, que Dios nos está prometiendo que sí o sí va a suceder si estamos ahí. Salmo 1:3, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, será tan fuerte, fíjate, qué cosas tan hermosas Dios nos promete. A pesar de que haya dificultades a tu alrededor, dice, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. ¿Cuántas no queremos estar así como este árbol? ¿Verdad? Dar el fruto en su tiempo. Miren, aquí vamos a estudiar un poquito lo que significa estar plantado. Y vamos a utilizar el Salmo 92:13. Palabra de Dios para todos, la misma traducción. Dice aquí, fíjense, son como árboles plantados en el templo del Señor, es decir, en la casa del Señor, que dan hermosos frutos en el patio. Patio también en otras versiones dice, en el atrio de nuestro Dios. Aquí, la palabra plantada quiere decir que alguien la sembró. Aquí nos está haciendo referencia de que no brotó solo ese árbol, sino que alguien lo plantó ahí. ¿Y quién es el único que nos puede plantar? Pues sabemos que Dios, ¿verdad? Bueno, aquí hay una aplicación muy hermosa, hermanas, muy hermosa que debemos de observar. Fíjense, antes de que llegáramos a los pies del Señor, sabemos que estábamos muertas, ¿verdad? En nuestros delitos, nuestros pecados, estábamos ahí. Pero Dios, en su gracia, nos ha plantado. No en cualquier lugar, ¿verdad? Nos ha plantado en el corazón esa semilla. ¿Y qué semilla nos planta nuestro Dios? Pues la semilla de su palabra, el evangelio nos planta a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y nos ha sacado del dominio de las tinieblas, de la oscuridad, de la sequedad del alma. Eso es lo que Dios quiere, darnos de esa sequedad del alma. Nos ha librado de la muerte y nos ha colocado en el reino de su Hijo amado. Ahí es en donde nos ha sembrado, nos ha plantado en un hermoso lugar donde llega una nueva provisión y recursos para nosotras. ¿Saben cuál es esa nueva provisión? El Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar. La palabra de Dios es la que nos va a capacitar, ¿verdad? Porque estas son las corrientes de agua viva que deben de fluir en nuestra mente, en nuestro corazón. El deseo que Dios quiere para ti
es que florezcas, es que yo florezca, ¿verdad? Te quiere una vida próspera, que des fruto. Pero ahora, ¿en dónde se dan esos frutos o dónde florecen? Ahí el pasaje que leímos del Salmo 92:13 dice, ¿en dónde dan esos frutos? En los atrios de la casa de Dios. Fíjense, solamente en este lugar es en donde vas a tener el encuentro con Dios. ¿En dónde? Buscándolo a Él, yendo a su presencia, ¿verdad? Yendo al lugar, al monte santo, al lugar santísimo, buscando su rostro. Ahí es en donde encontraremos esa hermosa comunión. Ahí es en donde en sus atrios vamos a florecer, ¿sí? A través de la adoración y la oración al Señor es como espiritualmente floreceremos. Fíjate, debes de dejarte plantar por el jardinero, por nuestro Señor. Tú necesitas tomar decisiones para que puedas alcanzar esa promesa, ¿verdad? De que fluyan aguas de vida. Por ejemplo, como el seguir el camino de Dios, meditar en su palabra, obedecer sus mandamientos. Esas son decisiones en las cuales te van a permitir permanecer plantado en ese lugar correcto. No plantada en el lugar de la amargura, ¿verdad? De la tristeza, de los recuerdos que te trae algún evento que tuviste. No, necesitas estar ahí plantada. Ahora, te hago esta otra pregunta. ¿Estás segura que estás plantada en el lugar correcto? Como te digo, no estás plantada en ese lugar de amargura, de soledad, de sequedad, en el desierto. ¿Estás plantada en el lugar correcto? ¿En dónde tienes que estar plantada? En la casa del Señor, en el templo, en los fundamentos de Cristo, ¿verdad? En la fe de Cristo. ¿Y qué significa? Bueno, que debes de estar arraigada, comprometida, viviendo una vida piadosa, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, que es Cristo, viviendo la justicia de Dios y no tu propia justicia, ¿verdad? No tu propia vida, sino la que Dios quiere. Y dice, fíjense, dice, no es que los que van a la casa del Señor, que de pronto vienes, de pronto no vienes, sino las que están plantadas. Y esto nos habla de, no de las que son simpatizantes, no, mira, pues es que sí, voy a ir, pero ay no, eso está muy exagerado. Y empezamos otra vez la mente, que es la que nos lleva a profundidades. A la sequedad, al desierto, no. Necesitamos estar en los atrios del Señor, ¿verdad? Ahí es en donde vamos a florecer. Si aún no estás plantada en la roca firme, en la roca fuerte, inamovible, que es Cristo, ¿qué crees que pueda pasarte? Corres el riesgo de que tus raíces estén débiles, superficiales. Por lo tanto, no podrás crecer e incluso corres el riesgo de morir. ¿Sí o no? Eso le pasa a las plantas, ¿verdad? Lo mismo con nosotras. Corremos el riesgo de morir si no estamos ancladas al Señor, arraigadas, tomadas de Él. Y por lo tanto no vamos a tener la oportunidad de producir ningún fruto. Ningún fruto. Nuestra fe puede ser tan fuerte o tan débil como esas raíces junto a las corrientes de agua. ¿Cómo están nuestras raíces? ¿Débiles o fuertes? Entre más grande sea nuestra fe, más grande y profunda son nuestras raíces. ¿Sí o no? Y esto, como consecuencia, seremos más fuertes. Y aunque los vientos vengan, ¿verdad? Con ímpetu, aunque los vientos golpeen, aunque las circunstancias estén a nuestro alrededor, ¿verdad? No seremos arrancadas. Amén, porque quien nos va a dar la fortaleza
no depende de nosotros, sino son esas corrientes de agua viva, que es la palabra de Dios. Tu vida espiritual, es decir, amar la ley, meditarla de día y de noche, eso es la vida espiritual que debemos de llevar. Y la comunión con Dios, la oración, son la base, la estructura, el sostén, la estabilidad de nuestro cristianismo, hermanas. Aunque venga el problema que tú quieras, lo que tú quieras, lo que estés pasando, tu vida espiritual es la que te va a dar la firmeza, es la que nos va a dar el soporte, ¿verdad? Así como es el tronco para el árbol, ¿verdad? El tronco da igual, esa firmeza es el que une las raíces con las hojas. Entre más ancho es el tronco, más soporte tiene el árbol. La anchura del tronco determina qué tanto puede soportar los vientos y los factores ambientales que podrán o no derribar un árbol. El primer vientecito que nos sopla, ¡ay! Ya estamos, ¿verdad? Por los suelos. No, tenemos que ir a esa fuente de agua viva. ¿Qué es lo que embellece un árbol? Ya lo dijimos muchas veces, ¿verdad? Pues el fruto, las hojas, el follaje, las flores. Ahora, ¿y en nosotras? ¿Qué es lo que nos embellece? ¿Qué es lo que nos hace ver lindas por fuera? Pero es lo que hay adentro, ¿verdad? Nuestras virtudes es lo que se ve, ¿verdad? Es lo que se ve. El carácter cristiano es lo que se ve, pero no puede haber carácter cristiano si adentro hay sequedad. Los dones es lo que se ve. El servicio embellece nuestra vida cristiana. La belleza de un árbol, entiéndase, nosotras, ¿verdad? No depende del árbol mismo. No dice, ay, hoy amanecí hermoso, no, es lo que hay adentro, sino lo que recorre en su interior, esa savia, el alimento. Y es lo mismo que pasa por nosotras, ¿verdad? Que sea la palabra de Dios recorriendo nuestro ser. Esa palabra de Dios va a saciar toda necesidad que tengamos. A lo mejor estás pasando por tiempos muy difíciles. Yo no sé, Dios sí lo sabe. Por eso es nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él sí sabe tu necesidad. Yo que estoy parada aquí, yo no sé nada, pero Dios sí sabe. Y Dios sabe lo que tienes necesidad. Miren lo que dice Juan 4:14. Nueva traducción viviente, se las voy a leer. Vean qué hermoso es nuestro Dios y cómo tiene cuidado de nosotras. Véanlo. Dice, pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Pero ¿a dónde tenemos que ir? A Él, a sus atrios, a esos arroyos de agua viva que fluyen. Sigue diciendo el verso, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Y qué es un manantial? Es un lugar donde brota agua constantemente, constantemente. Si nosotras estamos ahí, a la orilla del Señor, a la orilla de ese río, a lo mejor las raíces van a estar tomando el agua que necesitamos, pero es la palabra de Dios. ¿Cuántas de las que estamos aquí sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y que cuando tú leas un pasaje, te dice algo para tu vida. Pasa un tiempecito, lo vuelves a leer y el Señor te está hablando otra cosa. Y al tercer día lo mismo, porque Él es fuente de agua viva que alimenta nuestro ser. Si tu vida espiritual está alimentada, nutrida, fortalecida por la fuente de vida que es Cristo, el fruto, escuchen hermanas, el fruto vendrá de forma natural, así como los árboles. Si el árbol está plantado en corrientes, va a dar su fruto a su tiempo. Lo mismo nosotras, vendrá el fruto de forma natural porque estamos plantadas junto a corrientes de agua viva.
estás habitando en esa fuente, en ese manantial. Y miren, antes de terminar, leyendo, investigando, preparándome para este tema, ahí encontré algo muy hermoso. Es un escrito en donde es un diálogo, no sé si alguien ya lo haya leído, no lo sé, pero me pareció muy conveniente. Un diálogo entre una semilla y el jardinero. Fíjense lo que dice. La semilla dice: ¿qué ves en mí? La semilla le dice al jardinero: ¿qué ves en mí? ¿Por qué soy tan importante para ti, jardinero? Te dice el Señor esta mañana. Si solo soy una simple semilla. El jardinero le contesta: te he elegido para purificar el aire de la contaminación, para que otros respiren con tranquilidad, para refrescar a los transeúntes bajo la sombra de tus ramas, para invitar a la fauna a reunirse, a disfrutar de la música alegre y para prevenir la erosión de tu comunidad. No eres tan solo una semilla, sino un árbol plantado a la orilla del río. Te estoy proporcionando mis propósitos y ya he considerado los múltiples factores que querrán destruirte. El clima, el factor social, espiritual, político y económico de tu entorno, así como los frutos que tu vida producirá y el ambiente propicio para que prosperes personalmente y seas una bendición a los demás. ¿Entendimos la comparación? Muy hermoso. Hermanas, definitivamente no hay árboles estériles en el huerto del Señor. No hay. En su tiempo darán el fruto. Puede haber momentos de esterilidad, puede haber, ¿verdad? En que nomás no brota, pero volverán a florecer con fuerza si estamos plantadas junto a aguas, ¿verdad? Del río. Amén. Ya estamos terminando. Si gustan pasar el grupo de alabanza. Tal vez, como les dije, yo no sé qué puedas estar atravesando esta mañana, o a lo mejor no, a lo mejor estás bien, pero puede haber sequedad dentro de ti. Te has apartado de la fuente de agua viva, a lo mejor tu relación con Dios, tu comunión con Dios, lo has hecho hasta algo mecánico, algo de ritual, y eso no es vida. Porque si tú ya lo haces de manera mecánica, no estás permitiendo también que Dios siga actuando en ti. También hay sequedad ahí. Tal vez estés pasando tiempo de sequedad en tu vida. Te has dado cuenta que estás marchita. Ya llevas a lo mejor años en el cristianismo, ¿verdad? Como hija de Dios, y no has dado fruto aún. Por lo tanto, no hay vida dentro de ti, porque no te has acercado a la fuente de agua vida eterna. Pero hoy el Señor nos da una hermosa oportunidad, ¿verdad? Para que Dios pueda entrar otra vez a ti, a tu vida, a tu corazón, ¿sí? Sabemos que y el Señor es tan bueno y Él conoce tu necesidad. Pero te dice el Señor: ven a mí, yo soy la fuente de agua viva. Ven a mí, llénate de mí.